En tomar asiento, hermanos, Mateo 7, versículo 24. Gracias por su buena atención y gracias a los hermanos que nos siguen también en Facebook, en YouTube. He disfrutado yo personalmente, de verdad me hace mucha falta cuando no estoy un fin de semana. Me voy directo a los medios y rastreo cómo van las cosas y las enseñanzas, especialmente temas que han sido de mucho interés para mí, algunos más que otros, yo sé. Hermanos, hay temas de conflicto, hay temas controversiales, hay temas de todo tipo y nuestra meta aquí en la iglesia no es ser conflictivos, no es ser personas que tenemos una opinión diferente solo porque queremos tenerla. Hermanos, nuestra meta es tener una iglesia bíblica, amén, bíblica, una iglesia que sigue al Señor, y si es una situación de tradición que se puede mejorar o se puede cambiar o aún quitar, que estorba, queremos ir a la palabra y decir, ok, un momento, ¿por qué hacemos esto o por qué pensamos así? Y la Biblia siempre, gracias al Señor, nos da la respuesta. Entonces vamos a seguir trabajando. Y en Mateo 7:24, en esta mañana, quiero hablar de algo que menciono regularmente, pero quiero ahondarlo y dejar, por así decirlo, una estaca bien clavada en este punto. La arena circunstancial o la piedra de principio, es como he titulado este mensaje. Y en Mateo 7:24 es uno de varios textos que vamos a ver, y les pido que por favor se mantengan conmigo, mantengan esas hojas sueltas. Aquí están los versículos arriba por si vamos muy rápido. Dice así en el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Brinca al versículo 26. Usted conoce este texto de aquel que edifica su casa sobre la arena y el que edifica su casa sobre la piedra. Lo ha escuchado múltiples veces, en múltiples circunstancias usted ha escuchado, pero en el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora brinca a Efesios 14. Otra vez, allí va a ser proyectado para usted si no lo puede encontrar rápidamente. Y 4:14, del versículo 14 en adelante, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice el 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En Hebreos 13:9. Más adelante, siga moviéndose hacia adelante en su Biblia. Hebreos 13, versículo 9. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis llevar. Y en Santiago 1:8, a la página al lado, si usted tiene una Reina Valera 60, dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estos textos, hermanos, usted tiene que decidir cómo va a vivir. Muy poca gente, muy temprano en la vida, se les hace el reto de tomar decisiones acertadas para cómo va a trabajar su vida en el futuro. Dejamos muchas cosas al garete, como decimos, el término del pescador que no usa ancla, simplemente deja que su lanchita sea llevada por el viento, por las mareas y como vaya la corriente. Y muchas personas viven su vida cristiana de esa manera. Usted no puede. Ahora, en cada uno de estos textos que acabamos de leer, resaltan palabras y frases que muestran un lineamiento y una forma de tomar decisiones para cada creyente. Por ejemplo, en Mateo 7:24 dice: me oye estas palabras y las hace. Ahí hay voluntad exhibida.
Allí hay una persona que está escuchando, está entendiendo y actúa, y según el versículo 26, o no. Actúa a favor del consejo que se le está dando o no. Eso es una voluntad aplicada. En Efesios 4:1, andéis como es digno. Andéis como es digno, dice la frase. En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, arrastrados. ¿Y cuántas veces la Biblia habla de este asunto de ser firme, de no moverse, de no fluctuar? Usa varios términos. Ahora, Hebreos 13:9, no os dejéis llevar, no se deje llevar. Y en Santiago 1:7 y 8 dice, quien tal haga. Porque en el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hacer fluctuantes, llevados como es digno, según estos textos, se puede determinar de qué manera yo voy a operar en mi vida, sea por circunstancias o por principios. Las circunstancias, he dicho esto muchas veces y quiero que lo veamos hoy de una forma ya, para clavar una bandera, decir un momento, yo no voy a moverme porque se mueven las circunstancias. Todos los días las circunstancias cambian alrededor suyo, para todos en todo ámbito. Cambia la circunstancia familiar, cambia su circunstancia laboral, de repente todo camina bien en el trabajo y viene un jefe nuevo. Y resulta que este jefe no es eso que usted dice temeroso de Dios. Es un mal hablado, es un vulgar y es una persona que exige y es deshonesto y cuánta cosa hay. Y de repente cambia su ambiente laboral, cambia el ambiente político, cambia el ambiente del barrio, porque llegó una familia nueva al barrio y resulta que no es una familia sana. Entonces cambia. Las circunstancias en la escuela, todo va bien en la escuela y de repente pasa algo con uno de los hijos de otro de los padres, y usted está envuelto en una situación complicada con hijos de otras personas que son tal vez quizás las más delicadas de todas. Cambia la circunstancia. Nosotros, hermanos, podemos determinar de qué manera va a operar, sea por circunstancia o por principios aplicados en su vida. Y ahora, según la Biblia, hay dos tipos de personas en este respecto. El que no quiere la verdad. Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Estamos hablando de las circunstancias y los principios. Hay personas que no quieren la verdad. No les interesa la verdad, les gusta rodearse de los beneficios de la verdad, pero no aceptan la verdad. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todo lo que estos últimos días atrás estuvo el hermano Marcos Chavarría, él habló de esta ideología de género. Hermanos, hay tiras cómicas más serias que la ideología de género. Es más, las de Superman, el hombre araña y todos los superhéroes que por lo menos hacen bien a la comunidad y rescatan a los que están en problemas y pelean en contra de la maldad y a favor de la justicia. Prefiero leer esa tira cómica que alguien que publique algo de la ideología de género, y como así tiene que ser en la sociedad hoy. Es un chiste, porque es una fábula. Están basados en sus propias concupiscencias. Lo que yo pienso del asunto, que dicha, yo pienso muchas cosas, al igual que usted. Pero se dice que corrige al sabio y te amará, y será más sabio. Pero el que no acepta la corrección cuando se da cuenta que está equivocado, la Biblia dice que es un necio. Y dice la Biblia que no desperdiciemos las palabras en los necios, porque usted lo que está haciendo es desperdiciando su tiempo. Haga algo mejor con su tiempo. Hay aquellos que no quieren la verdad, no sufrirán. La palabra sufrirán, si usted ve el significado literal en el griego, es soportar, aguantar, no toleran la sana doctrina. Arturo dijo algo que me llamó la atención ahora, de personas que andan lejos de Dios y que sienten que venir a la iglesia es la solución, porque de alguna manera una palabra mágica de algún predicador que Dios le mostró su corazón va a aliviar su problema. El problema no es conmigo, yo no puedo ver su corazón, pero Dios sí. Y cuando decimos que mis problemas con Dios, entonces acérquese a Dios. Pero cuando usted se acerca a Dios, usted va a tener que estar dispuesto a escuchar la verdad.
Y el problema es que la mayoría de nosotros sabemos la verdad, pero no queremos aceptarla. Entonces usted es esta persona que usted no aguanta y no tolera la verdad, no quiere escucharla. Y usted se desentiende del asunto y sigue tropezando en la vida creyendo que ser cristiano es vivir siempre derrotado. Eso es una tragedia. Pero están los que aman la verdad. En Proverbios 23 hay muchos versículos que especialmente en Proverbios que habla la verdad, habla de la sabiduría. Pero este versículo, uno de muchos, dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hay personas que tienen hambre por la verdad porque solo escuchan fábulas y mentiras, y llegan a un punto de frustración en sus vidas y dicen: ya no soporto. Entonces sale por ahí una persona que habla muy directo, muy franco, y aquí nosotros los ticos no nos gusta que nos hablen así de frente. Somos muy delicados en ese aspecto, hermanos, y lo somos. Nos gusta que nos digan así las cosas, todo en hito, ¿verdad? En chiquitico. Así somos. Hay culturas, hermanos, que si nos vamos para allá y nos hablan así, simplemente nos dicen buenos días, decimos: qué gente más grosera. Son muy directos, muy francos, muy toscos para hablar. Pero a veces añoramos eso. Usted no ha estado en situaciones cuando añora que alguien se lo diga de frente, aunque sea venga lo que venga. Sí, porque llegó a un punto de frustración tal en su vida que nada se mueve, nada se arregla, nada se descomplica, todo sigue mal, y es porque usted no tiene la verdad del caso. Dios es un experto en darnos la verdad. Es más, nunca la esconde. Nunca la esconde. Vemos a Jesús actuando como Dios, como hombre aquí en esa tierra, hablando con personas, y Jesús siempre hablaba de formas tan directas. Venía la gente siguiéndole, todos contentos. Ahí está Jesús, ese es el maestro, ese es el líder. Y Jesús da la vuelta y dice: si usted no odia a sus padres y a sus hijos y todo el resto de las cosas para seguirme, no me siga. ¡Qué grosero! ¿Qué tenía? Un montón de pretenciosos, un montón de gente seguidora por las razones, por los beneficios que él podía darles. Y él les dijo la verdad así, ¡pah! Y un montón de ellos se fueron desanimados. Y no le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes por qué se quedan? ¿Ustedes por qué se quedan aquí conmigo? Y Pedro le dijo: Señor, solo tú tienes palabras de vida. Ellos entendían. Pero las palabras de vida, hermanos, las palabras de vida. Palabras de vida. Voy a un ejemplo rapidito, después vamos a ir a dos ejemplos que quiero dejar en su corazón en esta mañana. Palabras de vida es esta: hay un huequito en su corazón que solo Jesús puede llenar. Ven a Jesús, llena ese huequito y todos sus problemas se van a acabar. ¿Cómo funciona eso? Hey, no, yo me siento bien, yo no tengo un hueco en mi corazón. Yo estoy satisfecho con mi plata, con mi lujuria, con mi mentira, con mi deshonestidad. Yo estoy satisfecho con mi vida. A mí nadie me la hace, yo soy mañoso. Yo no ocupo eso. Pero la verdad, esa no es la verdad de casualidad. La verdad es esta: si usted no se arrepiente de sus pecados delante de un Dios 3 veces santo, usted va a ir al infierno a pagar por sus pecados. Entonces ya Jesucito no es una cosita de amor y cariño, es una necesidad que si usted no se lanza a la merced del Señor Jesucristo en cuanto a la salvación, usted va a ir a pagar por sus pecados en el infierno. Esa es la verdad. Pero ¿por qué es que no se escucha? Es que hay que ser muy positivo, pastor, porque hoy las iglesias hay tanta negatividad en el mundo. ¿Por qué cree que hay negatividad en el mundo? ¿Eso es culpa del gobierno? ¿Es culpa de las escuelas? No, es culpa de cada uno de nosotros por pecadores. El pecado entra en el mundo, y el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por el pecado. Pero es que ese mensaje no es positivo. Causa un ambiente muy negativo. El ambiente más positivo que hay para mí en un cuerpo de cristianos es cuando un pecador llega a los pies de Cristo y se arrepiente de su pecado y acepta el rescate del infierno. Qué positivo es ver un muerto en delitos y pecados ser resucitado a vida nueva en Cristo Jesús. Y dice que no creemos en los milagros. Ese es el mejor milagro que hay. Y ahora puede ir a estar con el Señor. Y dice que cuando sucede eso de casualidad, ya que estamos hablando de las cosas positivas y negativas, dice que cuando eso sucede, el arrepentimiento, dice que en la fiesta, en el cielo hay fiesta.
nosotros deberíamos de practicar un poquito más como practican los ángeles cuando se arrepiente un pecador. A veces personas aceptan a Cristo y algunos de nosotros hacemos una carita como, bueno, hacemos la carita, esa cara que hacemos, y por dentro eso es lo que pensamos: vamos a ver si pega. Vamos a ver. Los ángeles están allá haciendo fiesta y nosotros aquí estamos dudando del poder de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, considere esta frase, y esa frase va a quedar allí proyectada el resto de la enseñanza. La circunstancia controla el humor de la persona, pero el principio determina el resultado de las cosas. Y hay dos ejemplos que vamos a ver, y busque rápidamente en 1 Samuel capítulo 10. Estas sí ya no las voy a proyectar. 1 Samuel capítulo 10, hay dos ejemplos. Uno es el rey Saúl, y el otro ejemplo son estos tres héroes en el libro de Daniel. Los conocemos más como Sadrach, Mesach y Abednego, pero ahorita vamos a ver sus nombres cristianos. En 1 Samuel capítulo 10 está Saúl, el rey Saúl. En este momento él no es rey. Él está, es un joven y anda ya buscando las mulas de su papá que se perdieron, y pasan varias circunstancias interesantes con él. Llega en el camino, le dicen: ya fueron a encontrar las mulas, regresa. Aquí está en el capítulo 10, y leo para usted. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegas a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y al tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de eso llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, hazle lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas esas señales acontecieron en aquel día. Aquí sigamos leyendo. Y cuando llegaron allá al collado, aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esa causa se hizo el proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Saúl es un hombre en la Biblia que empieza muy bien. Muy bien. La historia de cómo él llega a ser rey no es la mejor, porque Samuel, hay un capítulo más adelante, Samuel ora y pide perdón a Dios por este pueblo que ha querido ser como los otros pueblos, que no estando satisfechos teniendo a Jehová Dios como rey, quieren un hombre. Entonces Dios dice: está bien, yo lo permito. Y ellos eligen a Saúl, y aquí Saúl es ungido. Saúl en el versículo 8 es obediente. Él le dice en el versículo 8: luego bajarás delante de mí a Gilgal, y descenderé yo a ti para ofrecer sacrificios, y me vas a esperar 7 días. Sí, Señor. Le está hablando Samuel, el profeta Samuel, uno de los profetas más reconocidos del Antiguo Testamento. Y todo quien es Samuel, y él lo unge, le besa y le dice: vas a hacer lo siguiente. Es obediente. El versículo 9 dice que él es mudado por Dios. Dios le cambió la ropa. En vez de vestirse en la americana, Dios lo mandó al mall para usar ropa de marca como rey. No, está hablando de su vida espiritual. Su corazón es cambiado y él es cubierto por el Espíritu Santo.
Vea, si ustedes que conocen la historia de Saúl más adelante, Saúl es un hombre tan fluctuante, y en ese momento uno dice, wow, y él profetiza en el versículo 10 con los profetas. ¿Había notado usted eso de Saúl? Vea qué punto más alto en la historia de este hombre. Y en el versículo 11, dice que dio testimonio que le sucede al hijo de Cis, Saúl entre los profetas. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado este muchacho? Y después llega la coronación y diferentes cosas, y ya él es establecido como rey. Y ahí está Saúl. Su buen impulso, ese impulso inicial, esas experiencias religiosas. Porque hay una gran diferencia entre Saúl y David, quien reinó después. Dice de David la Biblia, que él era un hombre detrás del corazón de Dios. Dios amaba a David, y David escribía salmos, himnos y alabanzas y oraciones al Señor. De Saúl vemos experiencia religiosa, a lo mejor. Su buen impulso lo lleva a derrotar a los enemigos. En el capítulo 11 están allí los amonitas. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Estaban tratando de conquistar a las buenas, los amonitas. Para no extender mucho, dice que Saúl, en versículo 6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera, porque Dios les dijo: no se mezclen con las otras naciones paganas. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Era un enemigo armado. Ellos todavía no eran tan conocidos por sus enormes batallas. En el pasado sí, pero en ese momento estaban en un punto bajo. Saúl dice, agarra a su buey, lo pica en trozos y dice: así voy a hacerle a todos los bueyes si no vienen a pelear. Y la gente se animó. Fue una forma de animar un poco diferente, pero en ese momento él gozaba de la cobertura de Dios para tener la autoridad necesaria para mandar a la gente a venir y decir: vamos a defendernos. Y lo hicieron. Se acompañó de valentía, pero también se acompañó de una guía espiritual. Dice en la segunda parte del versículo: así se hará con los bueyes de que no saliera en pos de Saúl y en pos de ¿quién? Samuel. Aquí está el pastor. Yo soy el rey, pero aquí está el profeta, aquí está el pastor. Vengan. Se acompañó de una guía espiritual. Eso es importante porque más adelante la desecha. Y ahí mismo el versículo nos dice que todos salieron a pelear. Dice en el versículo 8: y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Qué bueno. Tuvo una gran victoria. En el versículo 11: aconteció que aquel día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Hicieron una matacina del enemigo. Hombres que todavía no estaban reunidos de tal forma para pelear, vinieron, el buen momento del rey, su cobertura espiritual, y él tuvo una gran victoria. Habían personas que se burlaban de Saúl. Nos va a dirigir a nosotros. Versículo 12, ahí en el 11. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los matamos. Todo el mundo se estaba sintiendo muy valiente. Acaban de derrotar a un enemigo que venía armado, fuerte, para hacer alianzas a la fuerza. Los acaban de dejar valiendo nada, y entonces estaban sintiendo muy bien. Ahí está el rey, ahí está el profeta. ¿Dónde están los que hablaron mal de Saúl? Tráigalos para cortarle la cabeza. Pero ve a Saúl. Saúl hubiera dicho: sí. De hecho hay que quitar a esa gente de en medio de nosotros para poder reinar con paz. Él dijo: no. Saúl dijo: no morirá hoy ninguno. Versículo 13: porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. En su corazón él dijo: déjelos. Había todavía humildad y amor en su corazón. Y después Samuel dijo al pueblo en el 14: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino.
Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Hubo paz, hubo restauración. Qué interesante, qué fácil es seguir a un hombre que viene cubierto con el poder de Dios, que viene cubierto con la autoridad, vamos a decir, del pastor de ese momento, quien era Samuel. Y llamó a la gente a pelear, gran victoria, y se sienten bien, se están bien parados. Dice, vamos a matar a los que estaban en contra del rey. Él dijo, no, y es un rey benevolente también, un rey que perdona a los que lo critican. Y Samuel los reúne. Este es un momento alto, bonito. La circunstancia, wow. Todo el mundo se sentía bien, había alegría en el pueblo, había alabanza, había de todo un poco. Ahora, 3 años después, cambian las circunstancias. En el inicio de las cosas, una persona que acepta a Cristo, que viene a la iglesia a arreglar su vida con Dios, esos primeros días son geniales. Usted se siente libre. ¿Por qué? Porque cuando confesamos nuestro pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. En la palabra clave de ese texto es: Él es fiel. ¿Lo soy yo? Siempre que llego y le digo, Señor, fallé, perdóname, Él es fiel y justo y me perdona mi pecado. ¿Y yo qué? 3 años después, en el capítulo 13, más o menos unos 3 años después, según lo que pude analizar del pasaje, porque habían 2 y después 1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, su hijo, en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Primero mintió, porque no fue él, fue su hijo Jonatán el que lo hizo, y después lo hizo sin provocación. Cierto que ellos tenían que limpiar la tierra, pero hermanos, hay cosas que inician bien y hay cosas que inician mal. Esto inició mal. Váyanse todos a la casa, sí, vengan ustedes conmigo. Jonatán se fue, atacó, y después dijo: hey, vea lo que le hicimos a los filisteos. Pero los filisteos eran personas, eran babilónicos, gente armada, complicada, y ellos se armaron a pelear. Entonces Saúl dice: aquí somos fuertes nosotros también. Y el pueblo vino a pelear. Pero vea las circunstancias. En el versículo 6 y 7, en el versículo 5 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. En la guarnición habían unos 100. Y dice que no se pueden ni contar. Contaron los caballos y contaron los carros, y los hombres no los pudieron contar. Despertaron un gigante. ¿Sabe que uno de esos gigantes, sabe quién era? Goliat. Goliat, más adelante lo encontramos en la historia. Esa gente nunca dejó de molestar. En todo el tiempo de Saúl, ellos fueron los que fueron la espina en su costado. Cuando los hombres de Israel, versículo 6, vieron que estaba en estrecho. ¿Qué significa eso? Estaba en problemas. Porque el pueblo estaba en aprieto. Se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgad, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Y qué pasó con los hombres valientes de la pasada? Los que dice que los que salieron de Israel y pasaron el Jordán, salieron de la tierra, huyeron. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, porque había una orden, había un protocolo que seguir. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Quién le avisó a Samuel que había guerra? Empecemos por ahí. Empezó con un ataque sin provocación a una guarnición de filisteos. Y dice: los enemigos de Dios. Sí, pero entienda, el problema aquí no son los enemigos de Dios, es la actitud del rey, del pueblo de Dios.
Al principio todo fue cubierto por la mano de Dios y hubo gran victoria por la forma en que se dio. Aquí fue provocado. Dios no les dijo, vaya, quíteme a esa gente de ahí, pero él fue. Según él haciendo algo bueno, y mucha gente hace cosas buenas para Dios y se preguntan por qué le sale mal, porque usted no fue llamado a hacerlo. Es así de simple. Aquí me han preguntado un montón de personas de americanos de habla inglés, por favor, pastor, empiece una iglesia gringa aquí. No. Sería genial, pero Dios no me ha llamado a hacer eso a mí. Habrá otro por ahí quizá, pero no soy yo. Pero sí, hagamos, vamos a ver cómo le entramos a esto y empezamos a tener y empiezan las cosas a salir mal. ¿Es culpa mía o es culpa de Dios? Es culpa mía. Y Samuel no llegaba porque primeramente ni siquiera sabía que había una guerra. Y vea lo que pasa. El plazo que Samuel había dicho antes. Y el pueblo se le desertaba al final del 8. Entonces dijo Saúl, tráigame holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y ustedes conocen la historia. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl dijo, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, y tampoco le preguntó si esto era algo que él debía hacer. Vea la circunstancia cómo cambia. Ahora son más guerreros, ya están más entrenados, están acostumbrados al rey, están acostumbrados al llamado, ya no tiene que partirle el toro en pedacitos y mandarlo, nada más los llama. Pero esta batalla no fue llamado por Dios a hacerla. Y cuando empieza a entrar en el proceso de cómo hacían las cosas, el protocolo salió mal, provoca a los filisteos. Y este asunto causa temor y deserción entre el pueblo. El protocolo de batalla, no llegó el profeta, no llegó el pastor, y yo lo hago. Y otra cosa que me molesta de esto, si era el día 7, por ahí de las 2 de la tarde, ¿cuántas horas faltaban para que terminara el día? Hablemos a nuestra hora. Samuel pudo haber llegado a las 11:59 de la noche y todavía era el día 7, ¿cierto o no? Pero era impaciente y la gente se le iba. ¿Sabe qué era lo que estaban pensando ellos? ¿Será que Saúl no le hizo caso a Samuel? ¿Será que Saúl lo regañó a Samuel? Samuel regañó a Saúl. Porque todo el mundo sabía que Saúl era el rey, pero sabían que Samuel era el que hablaba con Dios. Y cualquier mente judía en ese momento hubiera dicho, no, si Dios no ha dicho, pero Samuel no ha hablado con el rey, ¿qué pasa? Mejor nos vamos, porque aquí hay una situación que no huele bien. Rompe el protocolo, hizo las cosas por circunstancia y a su propia manera, ahí en el versículo 10 al 12, y vea lo que le sucede al final. En el versículo 12 en adelante, y terminamos en el 14, dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y él se fue. Uno hubiera pensado, mira, Samuel, qué duro Samuel con Saúl. Samuel hubiera dicho, ay, qué dicha, ya hicieron el culto, ya hicieron la música, ya predicaron, qué bendición. Y en su corazón se hubiera pensado, Samuel hubiera estado satisfecho porque él levantó el liderazgo. Pero ese no fue el caso. El problema era las circunstancias cambian, el corazón del rey cambia, y entonces él hace locamente, hizo según él lo que él creía que era correcto, y el final es que su reino ya, aquí se aflojó la base, porque Saúl siguió siendo rey por mucho tiempo. Después de eso, por varios años después, sus hijos y batallas y diferentes cosas que usted va a encontrar, porque David llega al campamento donde están, y ahí está Goliat allá en el valle, y Saúl le pone la arma. Saúl todavía está ejerciendo como rey, pero ya aquí se le aflojaron las bases. ¿Sabe por qué? Porque Saúl trabajaba circunstancialmente. ¿Se acuerda cuando perdonó las vidas de los que iban contra él?
¿Se acuerda el amor y el cariño? Y el momento era ameno y todo el mundo feliz y llorando porque habían sobrevivido esa situación con los amonitas y después ellos dijeron, matemos a esos. Saúl dice, no, hoy no muere nadie en Israel. ¿Por qué no hizo lo mismo con David? ¿Ah? A David lo mandó a matar. Él mismo le mandó una lanza y casi lo hace clavado en la pared del palacio, y después David huye por su vida y sigue yendo por su vida. Y así fue. ¿Por qué no tuvo esa misma? Porque Saúl era un hombre así. Un día bien, un día mal. Un día usted lo ve en batallas buenas, después lo ve en terribles derrotas, y ahí va. Y ahí va. Y después peleando por su vida. Y termina él siendo muerto con sus hijos el mismo día en una batalla. Y tuvieron que ir sus propios hombres a recobrar su cuerpo decapitado. Lea el capítulo. Usted lo puede ver en capítulo 31 de 1 Samuel. Saúl decapitado y sus hijos clavados ahí al muro. Y el pueblo fue y se los trajo y los enterraron. Así termina un hombre que vive sobre las circunstancias de la arena. Cuando las cosas van bien, yo aquí voy bien, y cuando no, busco cómo. ¿Se acuerdan el problema con la divina? En vez de buscar a Dios para una respuesta, se va donde una divina y le vamos a tener victoria, y dice, llámame a Samuel. Llámame a Samuel. Y Samuel vino. Una epifanía, una aparición. ¿Y quién era, pastor? ¿Quién era? Era Dios mandando a alguien que él reconoció como Samuel, o a Samuel, para decirle, hasta aquí llegó usted. ¿Cómo es que empezamos con el profeta y con el pastor y el protocolo correcto, y llegamos a caer hasta ir donde adivinos y brujos para ver si esta es la voluntad de Dios? Así no funciona. Dios lo juzgó, y por también si había un adivino presente. ¿Usted cree que porque el adivino estaba ahí, Samuel, baja? ¿Usted cree que Dios hacía caso a eso? Él vio a Saúl y dijo, vamos a ir a ver a este muchacho un momento. Y le fue muy mal. Aprendamos lo siguiente de Saúl. A pesar de que él hizo hazañas buenas, porque las hizo, su vida fue marcada por inconstancia y malas decisiones. Tal parece que Saúl vivía muy al momento, y el final de su vida, el resultado final, fue la muerte para él, sus hijos, y su trono fue entregado a otro. Fue entregado a David. Y ustedes conocen bien la historia. Me gusta usar personajes conocidos porque usted ha escuchado tantas veces su historia que usted mismo ha ido haciendo números de diferentes ocasiones, cuando Saúl habló y cuando Saúl no habló, y cuando Saúl actuó y Saúl no actuó. Y usted puede decir, no es cierto, él era sumamente inconstante. Ahora vamos a Daniel 3. Termino con estos 3 rápidamente porque es fácil hablar del bueno. Es fácil hablar de los hombres que hacen las cosas bien. En el capítulo 3, tenga el dedo ahí, hay 3 hombres de principio, 4 realmente, pero la historia solo se enfoca en 3. En versículo 4, en capítulo 1, los reyes de Judá y los reyes de Babilonia estaban haciendo números de quién se llevaban en cautiverio y quién no. El rey dijo, tráigame muchachos de buen parecer, que sean entendidos en ciencia, en letra, en canto, en costumbres, en todo, porque estos los necesitamos en la corte para que nos ayuden con este pueblo que vamos a llevar. Muchachos, dicen, quienes no hubiese tacha alguna. 4, versículo 4, 1:4 de Daniel. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y se fueron, versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Se lo entregaron al jefe los eunucos y le dijo, aquí están estos muchachos, manténgalos vivos, se les va a dar de comer esto y esto, lo mejor del rey, y esto es lo que vamos a hacer con ellos. Más adelante en la historia, eran jóvenes aquí, no era gente vieja, eran jóvenes. Un poco después, el rey Nabucodonosor cambia las circunstancias. Ellos empiezan, hermanos, la historia como siervos, como esclavos junto con Daniel, bajo ese imperio dirigido por Nabucodonosor. Usted conoce bien la historia. Viven en un régimen de servidumbre. Sí, tienen el privilegio de estar en un palacio donde hay donde la situación salubre es buena, donde la comida es buena. Se dijo, busque muchachos de buen parecer, o sea, a feo no me los traiga aquí. Y no voy a señalar a quienes hubieran llevado, a quienes no. Y vamos a ponerlos aquí a trabajar. Empiezan como siervos.
Y un día, Daniel, en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene una visión. ¿Se acuerdan? Nadie podía con la visión y Daniel llega y le dice a Nabucodonosor, el asunto de la visión es así, de la estatua. Y Nabucodonosor se quedó tan impresionado con Daniel, ganó favor Daniel con él, y Daniel le pide que por favor ponga como estadistas sobre los negocios de la provincia de Babilonia a estos tres muchachos. Entonces ellos pasan de ser prisioneros, porque cuando vienen de Israel a Babilonia vienen como prisioneros, a ser siervos y después administradores de los negocios del rey. Yo me imagino que si usted puede ver la curva hacia arriba circunstancial de estos tres jóvenes, uno se queda así como wow. De repente están allí ya manejando los dineros del mismo Nabucodonosor, haciendo decisiones sobre la agricultura, sobre los ganados, sobre los caballos, sobre quizá los negocios del rey. Y aquí están haciendo negocios, y por el favor de Daniel, en la provincia de Babilonia. Visto de otra manera, pasaron de ser nadie a ser útiles a ser muy públicos. Muy públicos. Cuando llegaron, tal vez en Israel eran alguien, porque eran hijos de personas de alta clase. Si eran educados en letra y un montón y ciencias y cosas, eran personas que tenían un poco más de dinero, y sus padres eran personas en la sociedad alta, digamos. Cuando llegan a Babilonia no eran nadie, pero de repente están dirigiendo los negocios del rey y ahora son muy públicos. Ahora, eso de los negocios del rey, por ejemplo, ¿qué haría usted y cómo se sentiría usted como buen tico si nuestro presidente Luis Guillermo trae de Panamá, de Colombia, de Estados Unidos, gente para dirigir el acueductos y alcantarillados, el ICE, todas las instituciones públicas del país? En algunos casos tal vez nos beneficiaría, pero diríamos: un momento, ¿acaso no hay aquí ticos calificados? Esas fueron las cosas que había alrededor de estos muchachos. Y un día Nabucodonosor cambia las cosas. Cambia las cosas. Se cambian exponencialmente en un tiempo corto, y lo que sigue va a sacudir sus fundamentos. Todo marcha bien. El pueblo está ya sirviendo, nosotros aquí administrándole al rey, las cosas van bien, y Nabucodonosor sale. En el capítulo 3 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a quien se reuniese los sátrapas, magistrados, capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, todas estas personas reunidas en el capítulo 3. Y el pregonero anunciaba en alta voz, versículo 4: mándense a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y todo iba tan bien. Daniel ahí a la par de Nabucodonosor, interpretándole sus visiones, nosotros aquí administrando, y a este hombre se le ocurre levantar un ídolo de él mismo, y él dice: ya yo no quiero su lealtad nada más, yo quiero que me adoren. Se aplica el freno y las cosas cambian. Aquí, hermanos, todo lo que viene sucediendo aquí sucede a muchos de ustedes diario en su vida. Cambian las circunstancias. Les exige adoración, y les dijo que si no lo hacían, en el versículo 6, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Usted conoce la historia. No es que les voy a despedir de su trabajo, muchachos. Y Nabucodonosor no se lo estaba diciendo directamente a ellos, eso ya viene, porque la situación se fue haciendo más aguda, más intensa se fue haciendo. Al principio eran todos, sonaron los instrumentos y todo el mundo de rodillas. Todo el mundo de rodillas. Se les recuerdan a ellos el presión de grupo que estaba allí.
Por lo cual al oírlo todos se postran, dice, y adoran la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo, en el versículo 8, y aquí está la parte complicada de los que no les caía muy bien a estos tres muchachos que fueron puestos sobre ellos. Algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, vive para siempre. Rey, aquí estamos para lamerle la suela. Hay tres chavalos, tú, rey, dijiste que todo hombre al oír los instrumentos tiene que postrarse y adorarse, y si no, que iban a ser echados en un horno de fuego. Amén, amén, amén. Sí, así ha sido. Hay tres varones allá. Versículo 12. Los cuales pusiste sobre los negocios. ¿Por qué mencionaron esto? Celos. Yo voy a ganarme esa posición. Aquí están los cristianos y aquí están los no cristianos. Usted los puso sobre los negocios de la provincia, Sadrac, Mesac y Abednego. Oh rey, no te han respetado y no adoran tus dioses, ni adorarán la estatua de oro que has levantado. Entonces él, tráigamelos, con ira los manda a llamar. Ahora, en el versículo 12 en adelante es interesante porque ahora están frente al rey. Ellos conocían al rey. Si manejaban los negocios del rey, les prometo que estaban constantemente allí en las salas del rey. ¿Qué quiere que hagamos? Perfecto, van y lo hacen. Ahora el rey los llama y les está pidiendo adoración. Ahora se dio cuenta de que no lo hicieron. Entonces él los llama y los para frente a él y él dice: ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Se va intensificando la circunstancia. En el versículo 15 les hace un llamado a la paz y a la tolerancia. Nabucodonosor, es lo mismo que pasa hoy. Es que ustedes los cristianos, eso, ustedes usan solo la Biblia. Vamos, hay que abrirse un poquito. Ajá. Ahora pues, dice, es verdad, le digo en el versículo, sí. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio? Dice, que te postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Muchachos, solamente póstresen, no es nada. Yo creo que a Nabucodonosor no le importó tanto que no le adoraran a él. Es que alrededor de Nabucodonosor estaban todos los que los acusaban. Entonces él no podía quedar mal, él tenía que quedar como el rey. Y usted dijo, rey, sí, yo dije. Vamos, muchachos, póstresen, vamos, por la unidad del reino. Y él dijo: recuerden que si no se postra, van para el horno de fuego. Y creo que lo que los enojó a ellos, no lo iban a hacer, pero creo que ya lo que los enojó fue la última cosa que les dijo, porque él se burla de su Dios. ¿Y qué Dios hay que los va a librar de mí? Ahora ponga atención a lo que sigue, porque así debe ser todo cristiano cuando debe pararse en sus principios. Usted nunca ha tenido que pararse en sus principios al punto que le va a costar la vida. Aquí yo dudo que haya alguien que haya tenido que hacerlo. Yo nunca he tenido que hacerlo. Donde usted dice sí o no, y si usted cede, entonces usted sale ileso, y si usted dice no, usted muere. Dudo que aquí haya alguien así. Ellos allá sentían, allá podían ver a la distancia el horno ardiendo. Aquí este hombre que por decirlo morían, y así fue. Ellos en el versículo 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos de esto. No es necesario. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Quién le enseñó a estos muchachos a ser tan repugnantes y tan tercos? ¿Cómo le va a hablar usted así a Nabucodonosor? Hermanos, sepa, yo quiero que usted entienda algo. En estas culturas, ¿sabe por qué buscaban a los más guapillos y a las más guapillas para ir ante el rey? Y cuando usted entraba era sonrisitas y abrazos y high five y todo placentero. Si usted entraba de mala gana, le podían cortar la cabeza ahí mismo. La vida no valía nada. Y estos tres repugnantes se paran y le dicen: no es necesario que te respondamos de este asunto, porque Dios ya habló
y nosotros vamos a obedecer a Dios. Pero cuando Dios habló con ellos tres, ¿dónde tomaron, hermanos, tanta convicción en sus principios y sus fundamentos para hablarle así al hombre que iba a quitarles la vida? ¿Dónde? En Éxodo capítulo 20, versículo 3. ¿Se acuerda? Cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Qué fueron las primeras dos cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel que no hiciera? No vas a poner ningún otro Dios delante de mí, y no te harás imagen y no te inclinarás a ellos. Ellos habían escuchado esto por varias generaciones hasta aquí y dijeron, ya Dios habló. Qué pena, Nabucodonosor, no tenemos que responderte en este respecto. No hay nada que hablar aquí. Y si nos vas a matar, pues ni modo. Dios puede librarnos, y de hecho nos libró ya. Ellos nunca conocieron a Pablo en su vida carnal, pero ellos estaban dispuestos a hacer lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. De igual forma iban a ser librados. Si quedaban vivos, iba a ser por un milagro fuera de serie, y si morían ese día, iban a estar con Dios. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que estaban diciendo estos tres hombres. ¿Por qué hoy nosotros no podemos adoptar esa convicción? Y no en cosas tan difíciles como esta. Y ustedes saben lo que sucedió. Aun si debemos morir, dijeron en el 18, si no, rey, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y se puso la cosa fea por el momento. Las siguientes horas fueron muy los que acusaron dijeron, uy, qué buena respuesta. Y ellos, yo me imagino muy temerosos, los agarraron. ¿Y qué hicieron? Los lanzaron al horno. Y ustedes saben lo que sucedió. El mismo Nabucodonosor dice que yo veo 4 ahí adentro. Dios caminó con estos hombres a través de una circunstancia imposible. Ahí no había escapatoria. La historia, el resto de esto es historia. Por la firmeza de los principios divinos, estos tres hombres, escuche, introdujeron al imperio de Babilonia un testimonio ocular, de vista, milagroso, de lo que Dios hace por sus hijos que son fieles a sus principios. A Saúl lo derrotaron los enemigos de Dios y lo mataron. A estos dos salieron del horno, ni siquiera dice que ni sus vestidos olían a humo. ¿Sabe qué fue la diferencia? Ellos no negociaron. Ellos se pararon en el fundamento de los principios, en la piedra, que es Dios. Y eso fue lo que sucedió. ¿Quieres saber lo que sucede con ellos después? En el versículo 26. En el versículo 26, Nabucodonosor se acerca al horno, el horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Antes dijo: ¿y qué Dios les va a librar de mi mano? Ahora, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y ellos salieron en medio del fuego y se juntaron todos ellos, que el fuego no tuvo poder sobre sus cuerpos, sus ropas, sus cabezas estaban intactas, ni olor de fuego tenían. Al final del 27 y en el 28 dijo Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decretó que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Y quién se atrevía a acusarlos ahora? Eso es lo que sucede cuando usted se para en sus principios. Y si hubieran muerto, dice el pesimista, Dios los hubiera recompensado en el cielo. De igual forma salieron recompensados. Usted, hermanos, y yo tenemos que decidir cómo vamos a vivir nuestra vida. Usted puede vivirla muy circunstancialmente por la arena de las circunstancias, o usted puede vivir por la piedra de los principios bíblicos. Pero si usted no lee su Biblia, ¿cómo lo va a saber? Y si usted no viene a la iglesia para escuchar la palabra de Dios de vez en cuando, para afirmarse en las convicciones que tiene, ¿cómo usted cree que el mundo va a afirmar sus convicciones?
¿Cómo Daniel se sostuvo en medio de Daniel? Igual, el foso de los leones. Después de esta historia viene Daniel y el mismo asunto. El mismo asunto. Ellos no cambian. Yo no quiero ser como Saúl. Yo quiero que mi descendencia no la claven en una pared. Y me gustaría no morir con la cabeza cortada. Me gustaría poder vivir, tal vez no en privilegio en un castillo como estos 3 hombres, pero por lo menos con la buena voluntad y con un buen testimonio delante de los que están alrededor de mí, porque no voy a negociar mis principios. No voy a ser de doble ánimo. No funciona, ya vimos los primeros versículos que leímos. Entonces, decida usted. Padre, gracias por esta mañana. Y Señor, hemos podido observar varios hombres hoy. Interesante cómo tú haces las cosas. Estudiamos primero a Timoteo, que desde muy joven, nunca vemos un mal testimonio de Timoteo, un hombre constante, un hombre fiel a sus principios, un fiel a su doctrina, que lleva a ser un buen pastor, Señor, de tu pueblo. Y Señor, después vemos un Saúl tan inconstante y un hombre a no imitar, y después vemos otra vez a Sadrac, Mesach y Abednego, Señor, hombres dignos de imitar. Tantos ejemplos, Señor, y ahora me toca a mí. Me toca a mí decidir. En esta mañana, con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, la invitación es muy simple. ¿Usted qué va a hacer, hermanos? Si Dios ha llamado a esta iglesia a salir y a trabajar más, a levantar obreros, a entrenar hermanos para ir a trabajar, tenemos obreros en el campo ya, y nos ha pedido ser luz. ¿Cómo vamos a ser luz siendo como Saúl? ¿Cómo va a ser usted luz siendo como Saúl? Y pensar que usted, como dijo el hermano Arturo, mi testimonio aquí en San Ramón también es bueno, pero en Palmares no, usando el ejemplo que él usó. ¿Puede decir usted que su testimonio es igual en todos los lugares donde usted va? ¿Saben las personas que están alrededor suyo que usted es un creyente y que no negocia sus principios? Quizá no. Y hermanos, todos peleamos con esto, no crea. Desde su pastor para afuera, todos peleamos con esto. Quizá usted dice: pastor, ore por mí, yo necesito afirmarme con el Señor. ¿Quién levanta su mano y dice: pastor, ore por mí? Gracias al Señor. Varias manos. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Amén. Voy a afirmarme en mis principios y punto. Gracias al Señor. ¿Tiene usted a Cristo en esta mañana? ¿Tiene usted un Dios que le ha rescatado del infierno? ¿Tiene usted un Dios que le ama tantísimo, que envió a su Hijo a morir por usted y por sus pecados? Y que te dice: ven, todo el que quiera, ven y toma de las aguas que yo te doy, para que no tengas sed jamás, sed espiritual. Ven y come del pan y no tendrás hambre jamás, hambre espiritual. Hay alguien que dice: pastor, yo necesito a Cristo en esta mañana. Aquí no hacemos espectáculos de ningún tipo, hermanos y amigo que está con nosotros. Aquí lo que queremos es mostrar a Cristo. Si usted necesita hablar con alguien esta mañana, solo déjemelo saber levantando su mano, y alguien pasará con usted aparte y con la Biblia, la palabra de Dios, le va a mostrar cómo puede ser salvo. ¿Hay alguien? Si no, ya terminé, oro y nos vamos para la casa. Padre, tú has visto los corazones de cada uno en esta mañana, y Señor, qué refrescante es venir a la iglesia a estar con mis hermanos. Qué refrescante, Señor, es tu palabra y Señor, escuchar las historias que conocemos bien, retomarlas, Señor, y yo hasta volver a estudiarlos, Señor, en estos días. No he pensado en estos hombres y cómo han animado a mi vida y mi corazón para afirmarme más. Y Señor, vivimos en tiempos tan extraños y tan malos, con tanta incertidumbre y tantos cambios diarios de pensamientos y filosofías extrañas, pero Señor, podemos confiar en ti. Y nadie como tú, Señor. Nabucodonosor se dio cuenta de eso. Saúl se dio cuenta de eso. Y todos los que han ido, Señor, a servirte, a pretender describir o honrarte, se han dado cuenta, Señor, que no hay nadie como tú. Nuestro Dios, que nos has librado del pecado, Señor, y nos has dado, Señor, un lugar contigo, si tan solo nos arrepentimos y te buscamos con nuestro corazón. Gracias por cada hermano y hermana que levantó su mano, Señor. Queremos, Señor, honrarte, queremos ser una iglesia santificada. Y, Señor, pedimos que en cada una de las circunstancias, Señor, tú las conoces, que trabajes, Señor, y permitamos y nos afirmemos por nuestra voluntad en lo que es correcto. Gracias por tu amor, Padre, gracias por tu palabra y gracias por el culto esta mañana.
Despídenos, danos una buena tarde, Señor, buenas prácticas ahora con el coro y el teatro. Y Dios, que esas cosas vayamos meditándolas en el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.